Desde el momento en que te asomas al mundo, observas, imaginas, sueñas, miras al cielo, la tierra, el mar. Te haces preguntas. Desde el momento en que lees y escribes la historia, construyes, compartes y transformas. Dibujas el futuro en tu cuaderno. Creces y crecemos. Tú y yo, nosotros, aprendemos juntos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, maestros y maestras. Agradecemos el favor de su atención y su asistencia para este plan de acompañamiento educativo Macmillan, a esta sesión. Y queremos compartir con ustedes estos objetivos del plan de acompañamiento. Acompañar a docentes precisamente en el uso de nuestros proyectos impresos y digitales. Asimismo, brindar soluciones de capacitación alineadas a las necesidades de su proyecto educativo. Dar seguimiento a las necesidades de capacitación detectadas para el mejor aprovechamiento de los recursos didácticos adoptados por ustedes. Apoyar, obviamente, a la comunidad escolar en los desafíos de la nueva normalidad educativa y el regreso a clases en cualquier modalidad. Y también, pues, acercar a ustedes, a directivos y familiares, a las transformaciones y tendencias educativas que provienen del cambio en los nuevos programas de estudio. Maestros y maestras, nos acompaña Jennifer López Márquez, es licenciada en Psicología, egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ha elaborado e impartido talleres y proyectos que apoyan el aprendizaje de escolares y el desarrollo de sus habilidades socioemocionales, otorgando herramientas a los padres de familia y maestros para favorecer el desarrollo integral de los niños. Ha trabajado en la detección e intervención de dificultades de aprendizaje, en la planeación de experiencias educativas y en el apoyo a los docentes acerca de los contenidos curriculares. Desde febrero de 2013 forma parte de Ediciones Castillo como consultora académica. Bienvenida, Jennifer López, adelante, por favor. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, muy buenas tardes a todos. Les agradecemos el tiempo que nos otorgan esta tarde para abordar este tema que es repercusión de las emociones en el aprendizaje del adolescente. Y pues bueno, vamos a comenzar este taller para poderles ofrecer alguna información que pueda ser de utilidad en su labor docente. Y bueno, el propósito que tiene precisamente esta sesión es que identifiquemos las habilidades socioemocionales que se van a relacionar precisamente con el aprendizaje que tienen nuestros adolescentes. Y a partir de esa reflexión o de esa identificación, poder diseñar estrategias para poder aplicarlas en el aula. Nuestra sesión va a correr de la siguiente manera. Vamos a ver un poquito qué es la adolescencia para tratar de entender precisamente por qué es importante darles habilidades socioemocionales a nuestros alumnos. También vamos a ver cuáles son esas emociones en los adolescentes, cómo se están manifestando, qué necesitan los jóvenes para gestionar sus emociones y estrategias para desarrollar habilidades socioemocionales en ellos. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Y quisiera que me ayudaran un poquito primero con estas preguntas. Entonces vamos a abrir el chat para que nos apoyen reflexionando un poquito junto con nosotros. Y bueno, ¿cómo piensan ustedes que afectan las emociones a los adolescentes? Entonces, si nos pueden escribir en el chat, por favor, para poder ir reflexionando un poquito y rescatando aquello que ya sabemos. Ok, Jorge, sí ya está abierto el chat, ¿verdad? Ya lo tenemos abierto para que nos hagan favor, maestros y maestras, de contestar a esta pregunta que acaba de hacer mi compañera Jennifer López. Adelante, por favor. Ok, bueno, ¿cómo han ustedes observado que las emociones afectan a sus estudiantes? Ya sabemos que la adolescencia es una etapa un poquito compleja, pero pues bueno, vamos a ver. Aquí nos contesta la maestra Mónica Ruiz, dice, les afecta en su desempeño académico y en su relación con sus compañeros.
La maestra Juana Liliana nos dice, afecta en el desempeño académico, ya que su mente está en otro sitio. La maestra Celina le dice, les provocan apatía o falta de interés para aprender. Ok, entonces sí estamos observando que hay ciertas reacciones que tienen nuestros adolescentes a través de sus emociones, ¿no? Y efectivamente se reflejan en su desempeño académico. Ok, bueno, y creo que aquí también están respondiéndome a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo impactan las emociones en el aprendizaje de los adolescentes? Digo, básicamente vemos a veces conductas en nuestros chicos que efectivamente provienen de esas emociones, pero ustedes también han detectado por las respuestas que me comparten, que efectivamente eso también repercute en el aprendizaje y en cómo ellos adquieren el mismo, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que ustedes hacen o creen que pueden hacer para apoyar a sus estudiantes para desarrollar habilidades socioemocionales? ¿Qué identifican que han hecho o qué es lo que piensan que podrían hacer? Vamos a esperar a que nos compartan en el chat. Sí, claro que sí. Antes de que sigan contestando los maestros y maestras, tenemos una respuesta también que nos ofrece la maestra Rosa Hernández, que dice, en su relación con sus compañeros, desempeño académico y algo así. A ver, es lo que nos contesta la maestra Rosa Hernández y esperamos que nos contesten también a esta pregunta que se acaba de hacer. Ok, muy bien. Entonces pensemos un poquito, ¿qué es lo que ustedes identifican que sí están haciendo para que precisamente sus estudiantes tengan estas habilidades que les permitan regular sus emociones? Piensen en alguna cosa que hayan dicho, esto creo que fue en pro de desarrollar esas habilidades. Por ejemplo, a veces tenemos ciertas discusiones entre los estudiantes y ahí a veces la intervención del docente precisamente es con la intención de ir desarrollando esas habilidades, irles moldeando este conocimiento de las mismas. Entonces, no sé si identifican que hayan hecho o aportado algo en ese sentido. Adelante, maestro, está abierto el chat. Los invitamos a que sigan compartiendo sus respuestas. Aquí ya tenemos una respuesta. La maestra Celina López dice, permitirles expresarse libremente, pero con respeto. Ok, esa es una parte muy importante. El que puedan manifestar lo que sienten, eso ayuda de entrada a identificar emociones, ¿no? También la maestra Mónica Ruiz nos dice acercarse con ellos, tratar de entenderlos y platicar lo que les afecta y cómo poder dar una solución a ello. La maestra Nancy Gómez nos dice escuchar música y platicar de las emociones que sintieron o evocaron. Ok, muy buena estrategia esta parte de escuchar música. Digo, a los adolescentes, hasta a los jóvenes, creo que les gusta esta parte de escuchar música y les genera emociones, ¿no? Entonces, el que escuchen música que les genere emociones gratificantes, pues eso va a ser un apoyo, una ayuda a este desarrollo de habilidades. Ok, muy bien, pues les agradezco mucho que estén participando y vamos a continuar. Creo que tenemos una más. Sí, por aquí acá. tenemos una respuesta más que nos dice la maestra Mariel Carmona, dice, hacer actividades que involucren resolución de problemas utilizando y observando sus emociones y cómo influyen sus decisiones. Ok, muy bien. A veces el enfrentarlos a ciertas actividades que les permitan irlas reconociendo de forma consciente, pues es una manera también de acercarnos al desarrollo de estas habilidades. Porque efectivamente sí se enfrentan, pero de manera consciente a lo mejor no. Y ahí es donde esa habilidad pues no se manifiesta en otros momentos, ¿no? Ok, bueno, pues vamos a empezar con el tema de qué es la adolescencia. ¿Y por qué tendríamos que empezar por aquí? Porque es necesario entender un poquito a los jóvenes qué es lo que realmente les está sucediendo de forma biológica, de forma social, de forma cognitiva, para poder entender cómo es
que esas conductas que tienen una razón de ser y que efectivamente se repercute en sus emociones y por ende en su aprendizaje. Entonces la intención de saber qué es la adolescencia pues es un poquito entenderlos y a partir de eso decir, bueno, puede ser que esta conducta que tienen es por estas situaciones y no sea un poquito más llevadera esta etapa. Entonces, bueno, pues vamos a ver. La adolescencia proviene, esta palabra proviene de adolescentia, que significa joven que porta el fuego de la vida nueva. Esta palabra se deriva del verbo adolesco, que significa crecer, desarrollarse, ir en aumento. Entonces, es esta etapa en la que precisamente hay un crecimiento y un desarrollo de nuestros niños, entrando a este momento en el que dejan de ser niños para poder convertirse ya en jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, esta palabra de adolesco, ¿no? Es la que a veces nos hace pensar que es un poquito dolorosa esta etapa y que precisamente es dejar soltar y para permitir otras situaciones. Entonces, bueno, ¿qué cambios tenemos en el adolescente? Porque precisamente es nuestra intención entender cómo van surgiendo esta transformación. Pues bueno, esta adolescencia es un periodo de paradojas, ¿no? El joven va alcanzando la madurez física, sexual, cognitiva y emocionalmente. Pero bueno, es una etapa en la que a veces van ellos un poquito, o quisieran ir un poquito más rápido cuando a veces su cuerpo o su cerebro no está todavía totalmente maduro. Entonces ahí es donde vienen esas paradojas de conductas que pueden ser un poco no tan coherentes, ¿no? Y que a veces más que causar beneficios, les perjudica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Esos son algunos de los cambios de la adolescencia. Tenemos cambios físicos, ¿no? Y son, creo que los más tangibles, los que podemos ver. Nuestros chicos crecen, nuestros chicos comienzan a crecer cabello, a crecer su cuerpo mismo, ¿no? Entonces son cambios que visiblemente los podemos observar y que ellos también los notan. Pero a veces esos cambios o ese crecimiento que tienen físicamente no es tan fácil de llevar, ¿no? Pareciera que es algo normal, pero bueno, hemos visto que a veces en esta etapa los jóvenes se tropiezan mucho o se golpean en muchas partes y eso es porque el crecimiento que tiene su cuerpo está en un proceso acelerado y entonces su entorno se vuelve así como un campo de minado, ¿no? Porque no controlan todavía muy bien ese crecimiento que están teniendo. Entonces, sí repercute también estos cambios físicos en nuestros chicos. También hay cambios biológicos y hay dos cambios biológicos importantes. Uno es que precisamente por todo este crecimiento, por todas estas hormonas que nuestros chicos tienen, les da un hambre, y no me dejarán mentir, que parece que se quieren comer el mundo, ¿no? Todo lo que quieren comer y comen demasiado. Entonces es precisamente por todos estos cambios que están teniendo. Y el otro cambio biológico que podemos observar es el sueño. Generalmente les da mucho sueño, ¿no? Y es también derivado de que su cuerpo está sufriendo muchos cambios, necesita de este sueño reparador para poder asimilar todos esos cambios y permitir que se generen, ¿no? Entonces, biológicamente estos dos cambios son muy importantes, que es el que tienen mucha hambre y su cuerpo lo digiere rápidamente y que también les da mucho sueño, ¿no? Entonces, hemos visto que generalmente en la adolescencia es cuando los vemos con mucha flojera y se deriva mucho de estos cambios biológicos que están teniendo, ¿no? Entonces, esto también nos permite poder ser un poquito más empáticos con ellos en el sentido de que no son flojos porque quieran, sino porque su cuerpo realmente necesita este descanso reparador por todas las transformaciones que están teniendo. También vamos a observar cambios cognitivos. En esta etapa también nuestros chicos entran
en un proceso en el que les es muy fácil aprender muchas cosas. Es más fácil que ellos puedan asimilar ciertos aprendizajes o ciertos puntos. Sin embargo, también hay otras cuestiones sociales que comienzan a preguntarse, que comienzan a cuestionarse y que a veces esas interfieren un poquito con el hecho de que se sientan motivados para aprender, ¿no? Académicamente. Pero cognitivamente también son como esponjitas, ¿no? Que aprenden muchas cosas o situaciones. Y finalmente también vamos a encontrar cambios psicológicos. Y a este respecto vamos a detenernos también un poquito. Estos cambios psicológicos, bueno, pueden irse hacia un lado o hacia otro o estar en equilibrio por un tiempo hasta que encuentren una estabilidad. Parte de esos cambios psicológicos, por ejemplo, está la imagen que ellos tienen de su propio cuerpo. Como decíamos, están creciendo, su cuerpo está transformándose, va cambiando y a veces no es tan fácil asimilar los cambios que el propio cuerpo está teniendo. Entonces, esa imagen que ellos van asimilando del crecimiento de su cuerpo es muy importante para ellos porque no solamente es un reflejo de ellos mismos, sino es el reflejo que dan a los demás. Y a veces es un poco complejo poder entenderlo. Comienza uno a crecer y a lo mejor no está creciendo como yo quisiera, ¿no? Y hay otras formas que me gustaría tener y no las tengo. Entonces, es importante esta parte de la imagen del cuerpo del adolescente. Es uno de los puntos que les preocupa. Y entonces necesitamos también entender esta parte, ¿no? Que es un aspecto muy importante. Otra situación en la que van cambiando psicológicamente nuestros adolescentes es en esa independencia de los padres y el cuidado de uno mismo. Ellos van entrando en esta etapa en la que los padres quedan un poquito más relegados y los amigos o los pares, los compañeros, cumplen una función más importante. Y a partir de esas relaciones, pues ellos van independizándose un poco de los padres, pero aunado a eso tendría que haber también ese cuidado de ellos mismos. Si mis papás ya no son los que me van a cuidar, entonces ¿quién se va a hacer cargo de mí? Pues yo. Y a veces en ese juego de ir dejando a los papás, pero entonces encargarme de mí, es cuando surgen algunos detalles, ¿no? Y no necesariamente lo que hago yo para mi cuidado sería lo más idóneo, ¿no? Y eso nos lleva precisamente a esta otra parte, las relaciones fuera de casa. Si yo estoy independizándome de esa parte de los papás, pues entonces voy a buscar con quién identificarme, a quién será, por ejemplo, mi modelo, de manera consciente o inconsciente. Y entonces voy a tener esas relaciones fuera de casa que también me van a orillar a pensar cómo es que mi cuidado va a depender de mí en relación a que no tenga yo peligros fuera, ¿no? Entonces son situaciones que son complejas, que no son fáciles de asimilar, pero que tienen que enfrentar. Otro aspecto, por ejemplo, son las expresiones sexuales. También son esa descarga de hormonas que van a tener nuestros jóvenes y que muchas veces no son tan entendidas o no son tan asimilables o son algo nuevo, algo que no habían sentido y que a veces difícilmente, por ejemplo, en casa se habla de eso o desde la escuela o la información que le están dando más prioridad es la de los amigos, ¿no? Entonces sí hay muchas situaciones en esta parte de las expresiones sexuales que también van a enfrentar y que van a tener que asimilar. Y una más es, por ejemplo, la consolidación de la identidad, el código moral, los planes de vida y la autosuficiencia económica. Ya dejan de ser niños, comienzan a ser jóvenes y tienen que empezar a ver cómo se van a integrar a la sociedad de manera productiva y cuál va a ser la identidad que ellos asuman. Actualmente hay mucho también modificaciones en esta parte de la identidad. Ya hay mucha información que a veces, lejos de aclararnos ciertas cosas, nos confunden más.
y a ellos pues todavía más, ¿no? Entonces sí son situaciones que deben de irse aclarando, que deben de irse trabajando. Entonces, estos aspectos psicológicos, estos cambios que ellos van a ir enfrentando, como les decía en un inicio, pueden irse hacia lo negativo, hacia lo positivo, ir jugando entre un lado y el otro. La idea es que ellos vayan aprendiendo a tener ese equilibrio. Y si se logra tener un correcto cambio en estos aspectos de manera positiva, bueno, entonces los chicos van a poder alcanzar esa madurez. Pero si no se da de forma correcta, pues entonces es cuando empezamos a tener problemas. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta todos estos cambios a los que se están enfrentando nuestros jóvenes, que no son sencillos, que en un momento dado nosotros los pasamos, pero que a veces se nos van de las manos, ¿no? Entonces, recordando un poquito y tomando conciencia de todo lo que están pasando ellos, pues bueno, eso nos va a ayudar a entenderlos más. Y sumado a esto, vamos a hablar un poquito de la parte del cerebro del adolescente, porque también es un aspecto importante para entender precisamente las emociones en esta etapa. Cuando nuestros chicos entran en la adolescencia, pues la velocidad de las conexiones neurales aumenta. Comienza a haber muchas conexiones en nuestro cerebro, en el cerebro de los jóvenes, que les van a permitir precisamente aprender más, entender más situaciones, ¿ok? Entonces, durante este tiempo, pues el cerebro sigue en transformación. Y esa transformación también implica no solamente hacer conexiones, sino también desconectar otras redes neuronales. Esto le llaman podas neuronales, precisamente, donde aquellas conexiones que en un momento dado, cuando yo era niño, realicé, pues ahorita ya no me están sirviendo. Y entonces el cerebro mismo las desecha, desconecta esas neuronas. Entonces, vemos que por un lado hay muchas conexiones a gran velocidad y por otro lado hay conexiones que dejan de funcionar precisamente porque ya en esta etapa no serán útiles. Y esto es lo que hace un poquito complicado el que nuestros chicos puedan pensar de una manera, digamos, lo racional, sino que va a haber muchas variantes en su comportamiento que pueden ser impredecibles y que a veces les provocan problemas. Entonces, un poquito entender cómo su cerebro está en esos momentos trabajando, conectando, desconectando, pues es precisamente lo que a veces en un momento podemos decir, es que pareces niño cuando ya eres joven y a veces es al revés, ¿no? Entonces, es buscar, pero también es esta parte de del cerebro que en ellos va creciendo todavía y madurando. Y junto con esto, precisamente, hay varias neuronas o varias hormonas, perdón, que interfieren también en este desarrollo de su cerebro. Por ejemplo, la dopamina. Esta sustancia pues va a hacer circuitos gratificantes en el adolescente. Entonces, van a intervenir precisamente en el aprendizaje y en la toma de decisiones de nuestros chicos. Pero esta sustancia en particular lo que hace es que los chicos busquen aquello que les es gratificante y hagan a un lado aquello que no. Entonces, difícilmente aceptan algún reto que no les implique una gratificación porque no les va a ser atractivo, precisamente porque lo están viendo de esta manera. Entonces, cuando la dopamina está en un nivel equilibrado, pues los chicos pueden aprender rápido, pero también son receptivos a la recompensa y tienen reacciones extremas ante el éxito o ante el fracaso. Entonces, parece que aquí no hay una media. En una ocasión leí, más bien escuché a una psicóloga que decía, es que están en la etapa del chocolate. O todo les choca o todo les late, ¿no? Entonces, están en esos extremos. Reaccionan de forma extrema tanto al éxito como al fracaso.
y se guían por actividades que les producen placer. Entonces, si a veces, por ejemplo, en lo académico es algo que no les produce placer, pues obvio lo que vamos a ver es apatía o desgano. Y van a preferir aquellas actividades que les producen ese placer o esa recompensa. Pero bueno, ahí tiene un poquito que ver precisamente la dopamina. Hay otra sustancia que se llama oxitocina y esta precisamente también hace gratificantes ciertas situaciones, pero aquí ya más relacionadas con lo social. Y en lo social nos referimos a su grupo de pares, porque no entran ahí ni papás ni maestros, sino más bien esos grupos sociales que ellos van creando. Entonces la oxitocina les va a permitir o les genera que vinculen conexiones sociales con sentimientos de recompensa. Y entonces tenemos a estos, por ejemplo, grupos famosos que a veces vemos en las películas, de los que son muy populares, ¿no? Entonces, esa popularidad es lo que les da esa gratificación que ellos van a ir buscando. Entonces, las respuestas que ellos tienen a la exclusión, por ejemplo, de su grupo de pares, pues es muy semejante a la que se observa cuando tenemos una amenaza física o falta de alimento. Para que nos demos una idea de la intensidad con la que ellos viven el que sean excluidos de un grupo, de su grupo de pares, de su grupo de compañeros. Entonces, es como si nosotros estuviéramos ya 3 días sin alimento, esa angustia, ese sufrimiento porque no hemos comido, ellos lo experimentan exactamente igual cuando son excluidos de su entorno social, de su grupo cercano de pares. Entonces, para que imaginemos la magnitud como ellos lo están viviendo, y bueno, esto es un poco a razón de la oxitocina. Y finalmente tenemos la serotonina. Esta, cuando aparece, puede aparecer desregulada esta sustancia en la adolescencia y es la responsable de provocar algunos estados variables o cambiantes en el ánimo, en el apetito, en el sueño. Entonces, cuando esta sustancia, la serotonina, está en condiciones óptimas, los lleva a ese sentimiento de bienestar o de felicidad. Pero cuando no, y cuando está muy baja, pues se presentan, por ejemplo, esos trastornos alimenticios, depresión, agresividad, soledad, distanciamiento, etcétera. Entonces, como vemos, los adolescentes, nuestros jóvenes, están entrando en esa etapa en que las hormonas están a todo lo que dan y a veces prevalecen unas, a veces otras, y entonces todos estos cambios o hervidero de hormonas, pues es lo que también provoca la conducta que ellos están teniendo. Entonces, no solamente es porque ellos quieran, sino porque efectivamente dentro de su organismo están sufriendo de estos cambios, no solamente en su organismo como tal, sino también hasta en su cerebro. Y bueno, ¿cómo es que esto repercute en las emociones de los adolescentes o cómo es que las manifiestan? Y vamos a entender un poquito qué es la emoción. Y aquí tenemos una imagen de 2 personas que se están abrazando. Y quisiera que ustedes recordaran un momento precisamente en el que están abrazando a alguien que les da mucho gusto y mucho placer ver, ¿no? Que haya a lo mejor alguien que no habían visto o que sí lo ven diario, pero por alguna razón se dio este momento de abrazarse. Recuerden ese abrazo, evoquen ese abrazo y recuerden qué sintieron con ese abrazo. Okay. Vamos a recordarlo. Y ahora quiero que recuerden cuando ustedes sentían que alguien estaba hablando mal de ustedes o que había ahí un rumor que era falso y que eso repercutía en su persona o en lo que pensaran de ustedes. Piensen un momento en una situación así y qué es lo que sentirían. ¿Qué es lo que ustedes sienten o sintieron en esos momentos? Entonces, me gustaría escucharlos un poquito en estas 2 imágenes o en estas 2 situaciones. ¿Qué recuerdan haber sentido? ¿Qué recuerdan haber pensado? ¿Ok? Entonces, ¿quién nos quiere compartir?
si evocaron alguno de estos dos momentos, cualquiera o ambos, que nos pueda compartir qué es lo que sintieron. Bueno, igual está abierto el chat, maestros, maestras, para que nos compartan su sentir y asimismo compartirlo también con la maestra. Adelante, por favor. Vamos a esperar que nos compartan. Okay. Recuerden ese momento en el que abrazaron a alguien o en el que se enteraron que alguien estaba rumoreando de forma negativa de ustedes. Ahora sí que nos compartan sus emociones. Exacto. Para ver cómo es que funciona. ¿Nos animan? No nos quieren compartir sus emociones los maestros, las maestras. Sí. Sobre todo en la terapia, ¿no? Que la famosa abrazoterapia, ¿no? Que ajá, también. Diferente. Exacto. Esos abrazos evocan y alivian, ¿no? Muy bien, ya aquí tenemos una maestra que se animó, ¿verdad? La maestra Mariel. Dice, cuando abrazo a mi hijo es algo muy satisfactorio. Siento mucha ternura y calidez. La maestra Adielaine dice, abrazar a mi madre apenas llegó del trabajo me da una tranquilidad y sentimiento de paz. Definitivamente, maestro. Nancy dice, la maestra Nancy, yo con el recuerdo de abrazo evoqué paz y con la imagen de los chismosos evoqué decepción. Ok, muy bien, muy bien. Tenemos esos recuerdos ahí. Ok, bueno, pues con esos recuerdos que están viviendo, ¿qué tenemos otra? Sí, dice la maestra Ana Luz, para mí abrazar a mi nieto es un placer inigualable. Ok, muy bien. O sea, esas situaciones provocan emociones, ¿no? Y bueno, ¿qué es una emoción? A ver, tenemos uno más. Sí, sí, en efecto tenemos otro comentario, dice la maestra Perla. Cuando abrazo a alguien de mis compañeros les doy ánimo. Ok, muy bien. Entonces, generamos y se generan, ¿no? Ok, bueno, entonces, ¿qué es una emoción? Pues una emoción es una reacción, ¿ok? Y esa reacción se va a expresar a través de un código no verbal que va a conllevar a una reacción fisiológica. Por ejemplo, si yo abrazo a alguien, tengo ese código no verbal, ¿no? De ese abrazo, no lo digo con palabras, sino con una conducta de mi cuerpo, y eso me va a producir una reacción fisiológica para la cual nuestro cuerpo va a responder de forma rápida y ciertamente ante esos estímulos. Entonces, si ustedes abrazan a alguien, efectivamente, la emoción que yo tengo y la reacción fisiológica que tiene mi cuerpo es placentera, es agradable. Entonces, eso me permite a mí dar ese abrazo o responder ese abrazo. En el caso de, como decía la profesora, de los chismosos, que provocan decepción, efectivamente, esa conducta o ese estímulo que yo estoy viendo externo me va a provocar una reacción a mí. Y esa reacción va a hacer que tenga fisiológicamente cambios en mi cuerpo para poder reaccionar ante ese estímulo, ¿no? En este caso, ante esta parte de este rumor. Entonces, mi organismo, mi cuerpo me da un mensaje y efectivamente yo reacciono a lo mejor con esa decepción, ¿ok? Algo importante en las emociones, y sobre todo en el ser humano, porque bueno, en los animales no sucede así, pero en el ser humano sí, cuando tenemos un estímulo físico tangible que estamos viendo en esos momentos, bueno, reaccionamos con una emoción. Pero los humanos también tenemos la capacidad, no sé si buena o mala, de que aunque no esté el estímulo ahí, sino solamente sea un pensamiento o un recuerdo,
se evoca esa emoción, como lo acaban de hacer ustedes. Entonces, recordar cuando abrazaban a su nieto, a su hijo, a su mamá, o cuando escuchaban que alguien rumoreaba de ustedes, no lo están viviendo en estos momentos, no tienen el estímulo ahí. Sin embargo, están evocando ese recuerdo y ese recuerdo les provoca nuevamente esa emoción. Entonces, eso es algo que nos diferencia, por ejemplo, de los animales, que los animales, si no tienen el estímulo enfrente, no provoca emoción, pero nosotros no lo necesitamos necesariamente, sino nuestros pensamientos o recuerdos también nos evocan emociones. Y a veces eso hace que se prolonguen en el tiempo. Una emoción no dura mucho. Es así como viene, en cuanto el estímulo se va, la emoción empieza a disminuir y desaparece. Sin embargo, si nosotros la estamos recordando constantemente, pues la emoción va a perdurar más tiempo. Y a veces ahí es cuando se convierte en algo más conflictivo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se genera una emoción? Pues bueno, la emoción de nuestro cerebro va a estar determinada a través de nuestro sistema límbico. En este sistema, bueno, nosotros vamos a recibir un estímulo, ya sea visual, auditivo, a través de nuestro cuerpo. De nuestros sentidos son los que reciben, es la entrada de esos estímulos, ¿no? Entonces yo percibo el estímulo y en cuanto yo lo percibo, esa información llega al tálamo y de ahí se va a la amígdala. Cuando la amígdala recibe esta información, la envía a nuestras partes del cerebro. Una de ellas, por ejemplo, es la neocorteza, y eso me permite darme cuenta de lo que está sucediendo con ese estímulo. Si yo corro peligro, si es algo que me pone triste, no sé. La neocorteza le da como esa interpretación a lo que estoy yo recibiendo de ese estímulo. Y entonces esa interpretación la regresa nuevamente a la amígdala, y esa amígdala es la que va a provocar que nuestro organismo se active y se dé una conducta. Entonces, por ejemplo, ante un estímulo de miedo, voy pasando por la calle y un perro me ladra, está ese estímulo, entonces llega la información al tálamo, a la amígdala, de ahí a la neocorteza me dice estás en peligro, y entonces regresa la información para que una de dos, o yo me cubra o me eche a correr, ¿no? Y entonces ahí se genera la conducta, y esa conducta es la que me permite salir de esa, o es la respuesta ante ese estímulo que yo estoy sintiendo. Entonces, esto es lo que pasa en nuestro sistema límbico precisamente con las emociones. Ahí es donde se genera todo este bagaje de emociones. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, ante estos estímulos, como decíamos, de que alguien está hablando de mí? Imagínense a los jóvenes. Si ellos, considerando la información que vimos hace un momento, para ellos es muy importante este aspecto social, el encajar dentro de su grupo de amigos, sentirse aceptado, no excluido y bien recibido en este ambiente. Imagínense cuando no lo logran. De eso va a evocar o provocar en ellos una emoción. Ese estímulo de sentirse rechazados o no aceptados dentro de su núcleo social provoca una emoción. Y esa emoción, pues como vemos, se va a traducir en una conducta. Esa conducta puede ser que se ponga triste, que se deprima, o al revés, que se torne agresivo. Y entonces, definitivamente, la conducta que ellos vayan generando en un contexto social lo van a llevar a un contexto académico. Y entonces va a repercutir en su aprendizaje. Y el no lograr a veces esos objetivos académicos, pues nuevamente genera otro tipo de emociones, ¿no? Y entonces se vuelve así como que un círculo vicioso. Y no solamente pasa con las emociones positivas, negativas, o más bien emociones, se me fue la palabra, no agradables, ¿no? A mí no me gusta decirles negativas o positivas porque el término negativo ya de entrada hace como que lo rechace. Pero hay emociones que son placenteras o agradables y aquellas que no lo son, que son incómodas, ¿no? Porque a final de cuentas todas las emociones tienen una razón de ser y de estar ahí, me permiten entender qué es lo que está pasando a mi alrededor. Entonces, así como puede ser con situaciones que me dan una emoción no tan grata, también puede suceder lo mismo con una emoción más agradable,
pero bueno, con el efecto contrario, ¿no? Si yo detecto que, por ejemplo, soy bien recibida en mi núcleo de amigos, que estoy siendo popular, por ejemplo, pues esa es una emoción muy agradable que me va a generar conductas de seguridad, de enfrentar ciertas situaciones. Y por lógica, bueno, también repercute en que yo pueda tener un mejor aprendizaje y por eso tener emociones con respecto a ese aprendizaje que me permitan seguir aprendiendo, ¿no? Como motivación, interés, entusiasmo. Entonces, bueno, se vuelven estos círculos que efectivamente vemos como la emoción va a repercutir o influir en que los estudiantes puedan aprender o no de una mejor manera. Entonces, bueno, continuando con ese tema de las emociones de nuestros jóvenes, veíamos hace ratito el cerebro, ¿no? Que tenemos en desarrollo en esta etapa. Bueno, pues la corteza prefrontal es precisamente la que se va a encargar de la planificación, de la toma de decisiones, de la inhibición de impulsos y de la capacidad de autocontrol. Ajá, entonces aquí en esta parte de nuestro cerebro es donde se dan estos elementos. Pero ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Realmente vemos que planifican, que toman buenas decisiones, que no son impulsivos o que se pueden controlar? Pues a veces difícilmente, ¿no? Pero esto es porque esta parte del cerebro va a terminar de madurar hasta los 25 o los 27 años. Entonces, imagínense, a veces queremos que un joven de 14, 15, 16 años ya tenga todas estas elementos que se van desarrollando en la corteza prefrontal, cuando realmente va a terminar, y eso sí, si se van adecuando de manera correcta hasta los 25 o 27 años. Pero también influye a otra parte de nuestro cerebro que ya lo veíamos, que es el sistema límbico. Este sistema límbico, que es el encargado de las emociones, pues madura antes que la corteza prefrontal. De ahí que si nosotros quisiéramos que nuestros jóvenes tengan esta parte racional, que puedan medir lo que hacen, los impulsos que tienen, que puedan planificar y tomar mejores decisiones, pues se ve enmarcada más bien por las emociones. Entonces nuestros adolescentes, más que conducirse de forma racional, pues muchas veces se conducen de forma emocional. Y la explicación es esta: nuestro cerebro no está desarrollándose de la misma manera en sus diferentes etapas o partes que lo conforman, sino que hay unas que se desarrollan primero que otras. Entonces también esto nos da una explicación de por qué nuestros adolescentes a veces piensan más con el corazón, como podríamos decir, que con la cabeza. Entonces, bueno, nuestro sistema o su cerebro también se va desarrollando en etapas y hay unas que se desarrollan antes que otras. Y bueno, eso se va a traducir en conductas. Hay muchos mensajes, por ejemplo, ya ahorita en esta etapa o en esta época en la que vivimos, en la que se nos satura de información. Esa información también influye mucho en cómo nuestro cerebro va analizando, va asimilando toda esa información, que aparte de que es mucha, llega muy rápido. Entonces también eso influye en las conductas de los jóvenes. Y muchas veces vemos conductas de individualismo, que son muy de pensar en ellos mismos, de no considerar a los demás, de conformismo, de decir, ay, pues esto me cuesta mucho trabajo, entonces pues ya no lo voy a hacer, ¿no? Y me conformo con lo que tengo. O bien de consumismo, llámese de sustancias tóxicas como el alcohol, o de consumir a través de comprar y comprar, aunque no lo necesiten. Entonces son algunas de las conductas que efectivamente se comienzan a dar a través de cómo ellos están interpretando los estímulos que reciben de fuera, y esos estímulos están provocando en ellos emociones. Un elemento cercano que tenemos, por ejemplo, una situación cercana, es la pandemia. La pandemia generó también en ellos muchas emociones,
la interpretación que daban acerca de esos estímulos que tenían de no poder salir, de no poder ver a sus amigos, de estar encerrados, de estar con sus papás, ¿no? Entonces eso genera muchas emociones y también generó conductas que no necesariamente eran las más adecuadas. Entonces, de eso se deriva que también a veces los jóvenes se estén desmotivados, que sean apáticos o que tengan insatisfacción por lo que están viviendo. Entonces, esas emociones que, como veíamos, no les están dando algo gratificante, no les están dando algo satisfactorio para ellos, pues definitivamente les va a causar poco interés. Ellos necesitan realmente tener como esa satisfacción, ese logro, ese éxito, el sentirse realmente parte de su grupo de amigos. O sea, todo eso que les da una gratificación para ellos es muy importante. Entonces, hay que considerarlo también en este aspecto académico, porque puede ser un apoyo, una herramienta que nos ayude a ayudarles a que puedan aprender y se interesen por ese aprendizaje. Entonces, bueno, esta es parte de cómo los adolescentes se enfrentan a las emociones que ellos van experimentando y que efectivamente se traducen en conductas y que no necesariamente son las conductas que esperaríamos, pero que entendiendo un poquito que no solamente es por cosa de ellos o por voluntad de ellos, sino porque efectivamente su cuerpo a veces no les ayuda, su cerebro está en construcción o remodelación, digámoslo así, pues entonces resulta difícil que ellos puedan enfrentar todo esto y a veces es que no los entendemos. Entonces, bueno, pues entonces, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan nuestros jóvenes para gestionar sus emociones y cómo los podríamos ayudar? Entonces, bueno, ¿qué es lo que necesitan? Precisamente decíamos en un inicio, habilidades socioemocionales. Hay una muy fuerte relación entre los factores sociales y los emocionales. Entonces, estos elementos que son muy importantes para un desarrollo más integral, deben de darse de forma plena y saludable. ¿Y cómo lo vamos a poder lograr? Pues precisamente a través de habilidades sociales, que son esa pieza que nos va a permitir adaptarnos a los entornos sociales y que sean seguros para nuestros jóvenes. Entonces, esas habilidades no necesariamente las tenemos. Muchas las aprendemos desde casa, muchas las aprendemos de alguien cercano, pero a veces no somos tan conscientes. Y ese es un detalle o digamos que la cereza del pastel para ponerlas en práctica. Que seamos conscientes de esas habilidades, que sepamos cómo funcionan, cómo es que las puedo llevar a cabo para efectivamente ponerlas en prácticas en alguna situación. Entonces, bueno, esas habilidades socioemocionales, ya decíamos, son herramientas. Así como una caja de herramientas que tenemos para arreglar, por ejemplo, la casa, bueno, pues también necesitamos esa caja de herramientas socioemocionales que nos permitan entender a las personas, entendernos a nosotros mismos y poder regular aquello que sentimos. Entonces, esas herramientas me van a permitir tener relaciones más sanas, positivas, tomar mejores decisiones y ser responsables. Entonces, si nosotros vemos las ventajas o los beneficios que nos aportan, pues definitivamente necesitamos de esas herramientas. Entonces, si yo necesito clavar un clavo en la pared y no tengo un martillo, que sé que es la herramienta más idónea, pues lo mismo pasa con estas herramientas socioemocionales. Necesito tenerlas y aquellas muy en particular que me permitan solventar alguna situación. Y bueno, ¿cuáles serían esas habilidades socioemocionales? Hay 5 que son importantes, pero bueno, de ellas se derivan otras tantas. Una es el autoconocimiento, ¿no? Esa capacidad de poder ser conscientes de cómo soy, de qué me gusta, qué no me gusta, qué me favorece, qué necesito, etcétera. La otra es la autorregulación. Esta parte de decir, bueno, estas emociones las tengo de esta manera, pero cómo las voy a llevar a cabo, cómo las voy a aplicar en un momento dado, cómo las voy a detener si es que necesito detenerlas, etcétera. También está la autonomía, esa capacidad de yo ser capaz
de poder generar más recursos, más actividades, etcétera. La empatía, que es la capacidad de entender a otros, y la colaboración, que es esa habilidad para poder ayudar a los demás, para poder trabajar en equipo, en conjunto y lograr un bien común. Entonces, hay estas 5 habilidades socioemocionales, son de esas herramientas principales que tenemos que tener en nuestra cajita socioemocional. Entonces, bueno, no vamos a explicarlas todas, pero sí algunas que que pueden ayudarnos en esta parte de poder ver cómo ayudamos a nuestros adolescentes. Y bueno, falta de habilidades socioemocionales. Primero vamos a ver cómo la falta precisamente de esas herramientas, ¿qué es lo que provoca a nuestros chicos? Hay investigaciones, encontré una investigación que se realizó en México con jóvenes mexicanos, que, bueno, nos da mucha luz con respecto a cómo entender qué es lo que ellos están pasando y qué es lo que necesitan y les hace falta. Entonces, por ejemplo, la habilidad socioemocional de la autorregulación es esa habilidad que podemos tener para, 1, identificar nuestras emociones, y 2, poderlas manejar de una manera que no nos sobrepasen, que yo pueda tenerlas en un equilibrio, hacer que esa emoción disminuya para que me permita ver realmente lo que está sucediendo y tomar decisiones. Eso es autorregulación, poder tener ese control hasta cierto punto de mis emociones. ¿Qué interviene en la autorregulación? Uno de los puntos que intervienen en la autorregulación es la metacognición, es decir, el conocer cómo yo reacciono, por ejemplo, ante ciertos estímulos. ¿Qué es lo que me hace enojar? ¿Qué es lo que me hace sentir feliz? ¿Qué pensamientos yo logro detectar que hacen que prevalezca una emoción de tristeza? Es este conocimiento emocional de mí mismo. También está dentro de la autorregulación un aspecto que ayuda, que es la expresión de las emociones. Y aquí estamos hablando de asertividad. Las emociones se expresan sí o sí, pero la diferencia va a estar en que se expresen de una manera correcta o no. Entonces, aquí la autorregulación precisamente se determina a través de expresar las emociones de manera asertiva, de manera respetuosa, de forma que yo pueda expresar lo que necesito, pero también entender a los demás. También está esta regulación de las emociones. Decíamos, es como tener como ese botoncito de que si mi emoción de repente se disparó, pues buscar las herramientas o las habilidades que necesito para disminuir esa emoción y entonces no genere conductas que no me favorezcan. La autogeneración de emociones para el bienestar es esa capacidad de identificar a mí en lo personal estas actividades o estos pensamientos o estas acciones me ayudan a tener emociones placenteras o que me favorecen el bienestar. Y también identifico la parte contraria, aquellas acciones que no me ayudan para estar bien. Entonces, parte de esa autorregulación es generar precisamente esas emociones de bienestar. Y la perseverancia. Un aspecto también muy importante que a veces los jóvenes de repente no lo observamos ahí, que es que sean constantes en ciertas situaciones, ¿no? Entonces, no puedo explotar yo de forma general, sino ir identificando cómo, en qué situaciones tengo que conducirme de una manera, en qué otras situaciones de otra manera y ser constante en esa búsqueda de un bienestar. ¿Okay? Entonces, la perseverancia también es parte de esa autorregulación. Y bueno, en esas investigaciones que les comentaba, dentro de esos resultados nos decían que en la autorregulación los jóvenes tienen un menor desarrollo. Y esto nos da a entender que, por ejemplo, no son perseverantes o responsables, que no son reflexivos ni pacientes,
tienden más a ser impulsivos. Ellos quieren resultados rápidos, que lo que están haciendo ahorita les dé un resultado rápido y una satisfacción pronta. Entonces, de ahí deriva que a veces se sientan frustrados porque no son tolerantes a esta parte de que los resultados a veces no son tan inmediatos, sino que necesitamos tiempo para que se logre. Entonces, en esta investigación se observó que los adolescentes o los jóvenes precisamente no son tan autorregulables porque son muy impulsivos, quieren respuestas prontas. Para ellos es mejor a corto plazo que a largo plazo. Y nosotros sabemos que, bueno, eso va a repercutir en su aprendizaje. Y precisamente aquí está esta pregunta. ¿A qué dificultades de aprendizaje se enfrentan los adolescentes al no autorregular sus emociones? Piensen un poquito en esta pregunta y quisiera que nos compartieran en el chat. Si sabemos ahora que la autorregulación no es algo que ya tengan nuestros chicos, sino que es una herramienta que tienen que desarrollar porque son impulsivos, porque no son reflexivos, porque no son pacientes, ¿no? Esta conducta, ¿cómo afecta en el aprendizaje que ellos puedan tener? ¿Qué opinan? Compártanos en el chat. Vamos a esperar aquí a que nos contesten las maestras y maestros. Y sí, definitivamente es algo con lo que siempre nos encontramos, ¿no? Con los estudiantes, sobre todo ahora. Si no reciben una calificación satisfactoria, bueno, no les digo qué va a pasar. Exacto, exacto. Y últimamente en estos tiempos, ¿no? Es como más, se magnificó esta parte de las recompensas inmediatas. Hay mucha frustración en nuestros jóvenes, precisamente por no obtener de forma inmediata las cosas. Entonces sí, va haciéndose un problema. Sí, sobre todo tener una calificación, el número es para ellos súper importante. Sí. El que se le reconozca a pesar de estar pasando por una situación complicada, pues es para ellos una respuesta, como dices tú, inmediata, ¿no? Y que sea satisfactoria. Exacto, exacto. De todo eso. Pero maestras, estamos esperando aquí sus respuestas a esta pregunta. ¿Qué dificultades de aprendizaje se enfrentan los estudiantes, bueno, los adolescentes, al no autorregular sus emociones? A ver, adelante, con toda confianza. Les prometemos que de aquí no va a salir la respuesta, ¿eh? Lo que se dice aquí se queda aquí. Y es muy importante para nosotros que ustedes colaboren también con esta creación de este curso. ¿Que no se animan o están escribiendo? Y estoy de impaciente. Están escribiendo, esperamos que estén escribiendo las maestras, maestros, y pues, como dices bien, alimentar esta sesión que de verdad nos ayuda mucho a entender, ¿no? Lo que sucede con nuestros estudiantes. Ya tenemos aquí una respuesta y la maestra Judy del Carmen dice, poco empáticos. La maestra Celina López dice, hay temas que no les generan una utilidad inmediata y por lo tanto no les importa aprenderlos. Ok, y que es un punto también que se ha considerado en esta parte académica, ¿no? Si no es de interés para el adolescente, para los alumnos, o no le encuentran lo práctico, pues difícilmente les interesa, ¿no? Así es, y dice la maestra Perla Ivón, algo muy interesante, fíjate, dice, se enojan por todo, y eso no les permite que aprendan, se agreden físicamente o se rebelan. Ok, sí, así es. Y precisamente esas conductas que nos comenta profesora son faltas de autorregulación, ¿no? La emoción los sobrepasa. No pueden ser pacientes, no pueden ser reflexivos, ver qué es lo que está pasando, o sea, pareciera que no les importa, ¿no? Entonces, no hay autorregulación en esas conductas. Bien, y la maestra Nancy Gómez nos dice, en mi experiencia, mis alumnos tienen poca resistencia, me imagino, a la frustración. No aceptan errores en videojuego o en examen y solo quieren la satisfacción de ganar a como dé lugar. Ok, y eso difícilmente les permite ver en dónde se están equivocando, cómo pueden mejorar, sino solamente se van por el resultado.
Ok, bueno, pues entonces ya construimos un poquito por qué esta autorregulación es importante. Por acá creo que tenemos otra. Así es, dice la maestra Judith del Carmen, que también participaba en su momento. Si no quieren aprender lo que no van a ocupar en la carrera que desean, en palabras de sus padres, y para qué prestar atención entonces, ¿verdad? Exactamente. Eso me recordó cuando uno de mis hijos estaba estudiando las raíces cuadradas. Y entonces era algo que se le complicaba y me decía, es que yo para qué voy a usar esto, nunca lo voy a usar. Y digo, puede ser, le digo, a lo mejor no le encuentras la practicidad, a lo mejor no las vas a usar nunca, pero las conexiones neuronales que te está provocando ese aprendizaje, créeme que sí te van a servir. Y bueno, hoy es ingeniero, entonces ustedes me dirán si les funcionó o no. Ok, creo que tenemos una más. Y también la maestra Nancy, ¿no? Dice, poca tolerancia a la frustración, nos decía. Exacto, que es así como que un lema ya últimamente de moda, ¿no? Son poco tolerantes a la frustración. Ok, bueno, pues vamos a continuar. Esto es en relación a la autorregulación. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la autonomía? La autonomía, pues como decíamos, es esa habilidad que van a tener, o que podemos tener para poder tomar esa iniciativa de lo que a mí me interesa, de lo que yo quiero construir, de que no sea alguien que me diga qué es lo que tengo que hacer, sino yo precisamente ser la que genere conductas que me acerquen a aquello que yo quiero alcanzar. Dentro de la autonomía precisamente está la iniciativa personal. No esperar que alguien les diga qué tienen que hacer, sino que ellos sean proactivos, que ellos busquen solucionar, que ellos busquen aportar, ¿no? Entonces, parte de la autonomía es que desarrollen iniciativa personal, que puedan identificar sus necesidades y busquen soluciones, que no solamente vean qué es, porque a veces es difícil que identifiquen qué es lo que necesitan. Pareciera que quieren todo o no quieren nada, ¿no? Entonces necesitan identificar esas necesidades y plantear soluciones que sean adaptables a que las situaciones que tienen, con las herramientas que tienen, les permitan buscar esas soluciones. Que tengan liderazgo y apertura, y aquí liderazgo no quiere decir mandar, sino quiere decir me acerco a los demás para trabajar en conjunto y poder alcanzar un objetivo. Y que también entender que no todos van a pensar igual que yo, ni que todos van a hacer las mismas cosas de la misma forma que yo, sino que tener esa apertura de las diferencias que existen entre los demás para conjuntarlas y alcanzar objetivos. Toma de decisiones y compromisos, que también es parte de esta habilidad de la autonomía. ¿Cómo puedo tomar decisiones si difícilmente asumo las consecuencias de mis actos? Entonces, para poder tomar decisiones, yo tengo que asumir esas consecuencias, buenas o malas, y comprometerme con obtener mejores resultados. Y finalmente, la autoeficacia, que es reconocer qué es lo que soy capaz de hacer bien, cuáles son mis áreas de oportunidad, y a partir de ello irlas desarrollando y aplicando lo que sí ya tengo para poder tener esa autoeficacia. Entonces, esta autonomía también tenemos que generarla dentro de esas herramientas de habilidades socioemocionales. Y dentro de esa investigación que les comentaba, pues también nos arrojó resultados donde nos dicen que los jóvenes no identifican sus necesidades emocionales o sociales. Y esto da como resultado soluciones deficientes, problemáticas y de riesgo. Ellos se dejan mucho llevar por lo que les dicen su contexto, por lo que les dicen otros compañeros o en los entornos sociales. Entonces no están escuchando qué realmente ellos necesitan social y emocionalmente, y entonces se dejan llevar por los demás. Y a partir de ello, pues efectivamente se meten en problemas porque están haciendo caso ante necesidades de otros que no necesariamente se van a adecuar a lo que ellos realmente necesitan. También esta investigación nos dice que
Hace falta liderazgo y apertura en nuestros jóvenes. Tienen una tendencia a ignorar las opiniones de los demás, se mantienen pasivos ante ciertos problemas y muestran desinterés por participar en algunos diálogos, ya sea con sus pares, con los maestros. Ejemplo clarísimo es cuando les preguntamos algo y se quedan todos callados, ¿no? Nadie quiere compartir, nadie quiere aportar o comprometerse. Entonces, ese liderazgo o apertura de trabajar de forma colaborativa también es muy deficiente en nuestros estudiantes y por lógica no se desarrolla esa autonomía. ¿Cómo esta falta de habilidad puede repercutir en el aprendizaje de sus jóvenes? ¿Cómo creen que interviene o influye en que nuestros jóvenes no aprendan si no son autónomos? ¿Qué opinan? ¿Por qué necesitamos ser autónomos para poder aprender? Bueno, seguimos esperando aquí, maestras, con confianza. Lancen sus respuestas a esta pregunta. Interesante, porque al fin y al cabo lo que estamos buscando es la autonomía en el aprendizaje de los estudiantes. Así es. El objetivo final. Pero ¿qué sucede cuando no la tienen? Ese es un grave problema. Es como si quisieran que siempre estuviera el papá, la mamá o el maestro atrás de ellos, ¿no? Haz esto, haz aquello, haz lo otro, esto te conviene, esto no. Y difícilmente vamos a estar detrás de ellos toda la vida. ¿Qué opinas, profesora? Vamos aquí las respuestas. Vamos a esperar que las maestras están como analizando la pregunta y en un momento más seguramente nos van a lanzar algunas respuestas que nos den un poco de panorama, porque, bueno, sobre todo los que estamos frente a grupo, con un grupo de chicos que yo les digo niños, fíjate, no les digo adolescentes, yo les digo niños y niñas hasta en tanto no me demuestren lo contrario, ¿no? Ok. Pues es difícil a veces esta parte de que siempre están dependiendo de nosotros para llevar a cabo alguna actividad. Incluso cuando egresan de bachillerato, están como esperando a ver quién les soluciona sus problemas, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a esperar para que las maestras nos compartan sus respuestas a esta pregunta. Sí. Para que tomen esa iniciativa. Ok, ya tenemos una. Sí, ya tenemos aquí una respuesta y nos dice la maestra Juana Liliana. Les afecta en que no desarrollan un criterio propio, definitivo, maestra. La maestra María del Carmona dice, la autonomía te hace ser una persona crítica, analítica y te forma un carácter y una forma de ser. Es decir, forma pues, la personalidad de alguna manera, ¿no? Así es. Dice la maestra Celina, no preguntan o investigan por su cuenta, se conforman con la información que se les ofrece y actualmente con el exceso de información a través del Internet no saben distinguir lo real de lo que no lo es. Y la maestra Mariel Carmona agrega su respuesta, dice, es decir, forma tu esencia, ¿no? El tema de hacernos críticos, analíticos. Exacto. Así es. Entonces, bueno, como ven, ustedes están identificando muy bien esas carencias a través de no tener estabilidad de autonomía y que definitivamente repercuten en el aprendizaje. Ok, tenemos una más. Sí, así es. Tenemos una respuesta más que dice la maestra Nancy Gómez. Considero que les afecta en la toma acertada de decisiones. Así es, porque como decían la mayoría, se dejan llevar por decisiones de alguien más, ¿no? Entonces, difícilmente van a ser ellos los que tomen iniciativa, los que tomen decisiones, los que sean responsables porque se están guiando por las decisiones o los pensamientos o emociones, deseos de alguien más. Y definitivamente eso no les ayuda, ¿ok? Ni menos en lo que es el aprendizaje. Muy bien, entonces, si ustedes ven, están detectando aquellas consecuencias derivadas de la falta de esas habilidades. Y vamos con una más. La empatía. La empatía, pues, es precisamente esa parte de poder entender
al otro, poder ver cuáles son sus emociones. Y dentro de lo que implica la empatía, pues está el bienestar y trato digno hacia otras personas. Si yo no soy empático, difícilmente voy a poder tratar de una forma digna a los demás o buscar su bienestar, porque no voy a ser capaz de entender las emociones de los otros. También toma de perspectiva en situaciones de desacuerdo y conflicto. Aquí en la empatía no solamente está involucrada la emoción, sino también la cognición. Es decir, yo puedo ser empático al sentir o al interpretar o poder entender que se siente triste, que se siente enojado, etc. Esa es la parte emocional. Pero la parte cognitiva es el desarrollar la habilidad de saber por qué se siente así, aunque yo no esté de acuerdo. Una misma situación, una persona la puede vivir de una manera y otra de otra, muy distinta. Pero la empatía me hace entender tanto la emoción como el porqué de la reacción de esa persona. Entonces puedo entender la emoción, sí, la identifico, es tristeza, es enojo, etcétera, pero entender por qué te sientes así, eso es un poquito más complejo y eso es parte de la empatía. También es sensibilizarse hacia las personas y grupos que sufren exclusión o discriminación. Entonces tenemos estos grupos vulnerables a los que si yo no soy empático difícilmente voy a poder entender. Y también está el cuidado de otros seres vivos y de la naturaleza. No solamente hablamos de personas, sino de todo lo que nos rodea. También debemos de ser empáticos con ese entorno. Entonces, esta empatía es otra habilidad que tenemos que desarrollar y esta investigación también nos dice que no reconocen los jóvenes ni aceptan a veces la diversidad de pensamientos, de sentimientos o de acciones de otras personas. Entonces, les es difícil entender cómo otras pares, otros compañeros piensan de una manera distinta a la de ellos. Entonces, les es difícil poderlo entender. Entonces, esta empatía tan disminuida, pues genera a veces retracción social, que haya baja inclusión o apatía en las relaciones sociales. Y entonces vamos a ver a jóvenes que a veces se aíslan, que están solos, que no se acercan a sus compañeros precisamente porque ya sea que no pueden entender cómo los demás piensan o no son entendidos por los demás, ¿no? Entonces, esa empatía o falta de empatía es la que también provoca ciertas situaciones con nuestros adolescentes. Y la pregunta sería, ¿cómo podemos identificar que esa empatía está afectando el aprendizaje de nuestros jóvenes? ¿Qué es lo que ustedes han observado que esa falta de empatía provoca o dificulta que nuestros jóvenes aprendan? Compártanos, por favor. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando vemos a un joven solitario o un joven que no es aceptado en alguno de los grupos que se dan en la escuela? Académicamente, ¿qué es lo que sucede con estos alumnos? Tenemos aquí una respuesta. Agradecemos mucho a la maestra Celina López su participación y dice, limitan su visión de mundo y no saben trabajar en equipo o colaborativamente. Así es, así es. A veces es esta parte de que si no son las cosas como yo quiero, como yo digo, pues entonces no hago nada, ¿no? Y es esa falta de empatía, de entender que todos pensamos de manera distinta, que todos somos diferentes y que esas diferencias no tendrían que excluirnos necesariamente, ¿no? Pero definitivamente eso implica que no sepamos o no queramos o no nos demos la oportunidad de trabajar en equipo, de ser colaborativos, de entender que yo puedo aportar en algo al objetivo común o que tú me puedes aportar esto, ¿no? Entonces difícilmente se ve cuando la empatía no está. ¿Alguien más que nos quiera comentar qué es lo que han observado en sus chicos que la falta de empatía provoca en el aprendizaje? Bien, vamos a esperar. En lo personal también pienso que hoy más que nunca trabajar en equipo es esencial, ¿no?
es como que desarrollar en ellos esas habilidades sociales necesarias, y sobre todo en estas circunstancias que vivimos. Entonces, a veces pareciera que trabajar en equipo no es importante, pero bueno, para desarrollar empatía necesitamos que ellos estén en constante colaboración, ¿no? Así es. Pareciera que también es como un aspecto solamente académico, ¿no? Ah, pues no quiero trabajar en equipo. Pero ya vimos que no, también implica lo socioemocional, el sentirse aceptado, el sentirse valorado, el sentirse reconocido, ¿no? Que los otros empatizan conmigo o al revés, yo empatizar con los demás. Entonces, influyen mucho también estos aspectos socioemocionales. Ok, pues bueno, vamos a continuar para ya ir finalizando porque se nos viene el tiempo encima. Entonces, ¿qué estrategias podemos desarrollar con nuestros chicos? Bueno, ya vimos que el rendimiento académico en relación con las emociones provoca ciertas conductas, ciertas actitudes, y entonces, bueno, el aprendizaje de los adolescentes ya no solamente va a depender de la enseñanza de los docentes, sino también de la interacción que ellos, los alumnos, logren con su medio. Entonces, no solamente se trata de ir a la escuela y que el maestro me enseñe, sino que el aprendizaje que ellos puedan tener va a depender, sí, de los profesores, de la mediación que ellos tengan entre el conocimiento y los estudiantes, pero también va a depender del ambiente familiar, de lo que tengan en casa, de esos modelos a seguir que son sus padres, y de esos otros modelos que también en esta etapa son muy importantes, que son los pares, ¿no? Que sus compañeros de la escuela, qué tan aceptados son, qué tan rechazados se sienten, qué tan integrados dentro de ese círculo social se perciben, y también de la imagen que tengan de ellos mismos. Entonces ya no solamente son el adquirir conocimientos a partir de la enseñanza del docente, sino como vemos es a través de toda la interacción de estos elementos y muchos otros, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos hacer para trabajar estas emociones en el aula? En caso concreto, por ejemplo, la autorregulación. Un estudiante, ¿no?, puede mostrar un alto nivel de atención y conciencia cuando está relacionado significativamente con aquello que está logrando académicamente. Entonces, si los alumnos pueden tener esta autorregulación de sus emociones, pues la atención y la conciencia van a ser una pieza clave que les permitan aprender. Entonces, si los alumnos no saben cómo regular esas emociones, como comentaba hace rato una maestra, pues entonces se dejan guiar por esas emociones y difícilmente van a poner atención o concentrarse en lo académico. La emoción va a prevalecer sobre aquello racional, como veíamos también hace rato, y pues eso va a afectar su rendimiento académico. Entonces, para trabajar autorregulación, una de las herramientas o estrategias que podemos usar precisamente es identificar las emociones que pueden ser difíciles de sobrellevar. Entonces, en este ejercicio la intención es que reconozcan cómo ellos reaccionan ante ciertos estímulos y que puedan identificar aquellos que pueden mejorar. Entonces, ¿qué necesitamos? Nada más hojas de papel, colores o varios recortes, por ejemplo. Aquí la idea con esta estrategia es que en una hoja ellos vayan a dibujar o representar de forma artística las respuestas a las siguientes preguntas. Y aquí la intención sí es que sea de forma artística, no solamente que lo plasmen en un párrafo, sino que sean creativos y a través de esa creatividad, bueno, también puedan sentirse satisfechos con lo que van logrando. Entonces, ¿cuáles serían esas preguntas que queremos que ellos plasmen? La primera sería, ¿cuando siento enojo yo? Y aquí hablan del enojo porque el enojo es una de las emociones que a veces nos desborda, que no sabemos controlar, que representa las conductas más agresivas o dañinas para él o para los demás. Entonces, el enojo es una emoción que sí necesitamos que ellos reconozcan y tengan bien identificada. La emoción que me es más difícil controlar es,
y que aquí podría ser efectivamente el enojo, pero tampoco podemos dar por hecho nada. Entonces necesitamos que ellos también identifiquen cuál es esa emoción que más difícil les es controlar. También queremos que identifiquen que su carácter es más parecido a que sea tranquilo, expresivo, analítico, independiente, etcétera, y un porqué. Esta actividad les va a permitir conocerse un poquito más, hacerse estas preguntas que difícilmente se va a hacer el mismo o que alguien le va a preguntar. Pero si hacemos esta actividad de forma guiada, bueno, vamos a poder tener ese apoyo con ellos para poderlos ayudar. Una experiencia en la que sentí que no pude regular alguna emoción y me haya puesto en riesgo o lastimado a alguien es, y aquí también es importante que ellos identifiquen cómo a veces esas emociones los llevan a tomar riesgos innecesarios, no solamente para ellos, sino también para alguien más. Entonces, hacerlo consciente, porque muchas veces lo dejan como guardado en el cajón de eso, no me lo quiero recordar, pero hay que hacerlo consciente para trabajarlo. Las emociones no hay que anularlas, hay que trabajarlas. También la mejor experiencia que he tenido derivada de una emoción, y aquí nos vamos al otro lado, a esta parte positiva. Y bueno, lo veíamos hace ratito con los abrazos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la mejor experiencia que he tenido de una emoción es, y también es válido y necesario reconocer esos aspectos positivos. Y sobre todo, un aspecto de mi regulación emocional que podría mejorar es, y aquí sí es una pregunta ya como concluyente, ¿no? De este análisis o de esta reflexión que ellos vayan haciendo. Y a partir de eso yo identifico que la emoción que más necesito regular o que más necesito herramientas, pues es esta. Y entonces, ¿cómo yo podría hacer algo para obtener las habilidades necesarias? Entonces, esta es la intención de esta actividad, hacer una serie de preguntas guiadas que les permitan identificar emociones positivas o emociones no tan agradables, que ellos vayan identificando y vayan también haciéndose responsables de esas conclusiones, ¿no? Al final, la intención es que en un mural se coloquen todos estos elementos artísticos, que tal vez puedan pasar a explicarlos, que ellos compartan con sus compañeros qué es lo que obtuvieron con estas respuestas, de qué se dieron cuenta que no lo habían hecho, qué hicieron consciente que en un momento dado no lo habían notado, etcétera. Entonces, esta parte les ayuda a autorregularse porque ayuda a conocer cómo han estado manifestando emociones, cuál han sido la intensidad con la que las han experimentado y qué en un momento dado ha sido la conducta que han obtenido y si ha sido la mejor o no. Entonces, esta es una primera estrategia. Otra es trabajar la empatía. Ya decíamos que la empatía está asociada directa y positivamente con el logro de los estudiantes porque experimentan al realizar una actividad académica personal o colectivo cuando son empáticos. No es lo mismo cuando, sí, lo voy a hacer porque lo tengo que hacer porque si no me reprueba la maestra. No, lo voy a hacer porque efectivamente voy a lograr una satisfacción personal, pero también la satisfacción colectiva de ayudar y aportar de mis conocimientos, ¿no? Entonces, esa empatía, pues, es algo que puede ayudarles a los estudiantes a poder tener un mejor aprendizaje. Y entonces, esta actividad se llama ¿En qué nos parecemos y en qué somos diferentes? Y es una actividad un poco reveladora, ¿no? Su propósito precisamente es reconocer de forma consciente las diferencias que tenemos con los demás, pero también las similitudes que existen en un grupo. Y eso permitir que mejore la convivencia entre ellos. A veces es fácil ver en qué somos diferentes, pero a veces no nos damos cuenta en que sí somos iguales. Y entonces el juego o la actividad es que ellos observen en qué son iguales o diferentes a los demás. Entonces, en el salón de clases se puede poner en pizarrón o en una cartulina esta tabla que diga iguales en, diferentes en, y entonces se les pida, el maestro les vaya solicitando que pasen al frente del salón
aquellos que tengan, por ejemplo, el cabello corto, aquellos a los que les guste la lectura. Y entonces así van a ir pasando en grupo, se regresan a su lugar, vuelven a pasar dependiendo de lo que pida el docente. Y esto les va a ir dando, que les va a permitir darse cuenta de aquellos aspectos en los que son iguales o diferentes a sus compañeros. Y a lo mejor ellos digan, yo soy igual a mi compañero en esto, pero no me había dado cuenta que también soy diferente en esto, o al revés. Entonces se van anotando esas diferencias o esas similitudes y después se van determinando las características. Entonces, una vez que se haya terminado este cuadro, pues se va a ver aquellos elementos que efectivamente son iguales, aquellos que son diferentes, y bueno, ustedes poderles preguntar, ¿encuentran diferencias entre ustedes y sus compañeros? ¿Son iguales en algún rasgo? ¿En cuáles? ¿Encontraste similitudes entre algunas características tuyas y las de tus compañeros? ¿Sabías que las compartían? ¿Qué te hizo sentir identificar similitudes entre tú y tus compañeros? Entonces, para concluir, solicitar que cada quien responda por escrito qué le deja esta actividad, qué descubrió a raíz de ver qué tenía igual o diferente con sus compañeros. Y para que se den más idea de cuál es esta actividad, bueno, aquí les comparto este pequeño video. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Ok, entonces, bueno, ahí está esa actividad que les dejo de tarea, que creo que es
algo que sí efectivamente nos puede permitir, sobre todo a los jóvenes, ser empáticos con los demás, ¿no? Reconocer diferencias y similitudes. Y una más, la autonomía. ¿Cómo puedo ayudar a mis chicos a generar autonomía? Ya veíamos que si los estudiantes mejoran la toma de decisiones a partir de lo que ellos piensan y sienten, van a implicar actividades o habilidades cognitivas como el razonamiento, el juicio, la resolución de problemas y la planeación. Y estos aspectos sabemos que nos permiten aprender, nos permiten manejar la información y tener claros los objetivos. Entonces, de ahí la importancia de desarrollar habilidades de autonomía. Y dentro de esta actividad, pues, es dilemas y soluciones. La intención es que reflexionen sobre ciertas situaciones que pueden ser complejas y que tomen una postura a partir de ellos, no a partir de lo que piensen los demás, sino de ellos, de una crítica y autocrítica de lo que ellos pueden pensar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Diversos dilemas. Entonces, vamos a dar un dilema a cada estudiante, tiempo para que busquen la respuesta y a esa solución, a ese dilema, perdón. Y el dilema no siempre va a tener una única solución, ¿ok? Hay que tener en cuenta esto, sino que la actividad tiene la intención de poner en juego la creatividad y la diversidad a partir de encontrar soluciones diversas. Entonces, ya que encontraron esa solución, se les va a pedir que escriban esa propuesta de solución y la compartan con el grupo. Esto va a habilitar un espacio de diálogo que les permite escucharse entre ellos, ver la variedad de respuestas, discernir la eficacia de unas y otras y complementar lo expuesto, ¿no? Entre otras muchas ventajas. Entonces, esa es la intención, que ante ciertos dilemas ellos se enfrenten y traten de buscar soluciones ante dilemas ficticios, porque ya cuando están en el dilema real, bueno, a lo mejor no tienen herramientas, pero cuando lo hacen con este ejercicio van a poder tener un poquito más de confianza en que ellos son capaces de buscar soluciones y aplicarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos dilemas son como estos. ¿Qué haría si mi mejor amigo va a realizar una acción con la que no estoy de acuerdo, pero es muy importante para él? Me pide apoyo y me dice que si no acepto, terminamos nuestra amistad. Este dilema realmente implica un fuerte dilema para nuestros chicos. Ya vimos por la carga emocional que tiene. Otro dilema. A esta altura de la pandemia, bueno, y esto era un poquito en este encierro que teníamos, pero bueno, también puede ser a estos momentos que no le he comentado nada a mis padres de que estoy enfadado, triste, frustrado, estoy harto de lo que me pasa, y a veces eso les pasa no solo con la pandemia, sino con muchas otras cosas, ¿no? Que prefiero encerrarme, aislarme. No quiero molestarlos, pero también quiero poder expresarles algo. Entonces también representa un dilema, un conflicto para mis chicos. Otro más, ¿qué haría si no he estudiado lo suficiente para mi examen? Hoy es el final del Mundial de Fútbol también, y todas mis amistades y familias están viendo el juego menos yo. Me muero por verlo también. ¿Qué harías? Entonces, dilemas como estos, ustedes a lo mejor pueden identificar si escuchan a sus estudiantes, si escuchan a los jóvenes, si ven qué es lo que les interesa, qué es lo que les preocupa, y plasmarlo precisamente en dilemas y compartirlo con los demás para ver cómo lo pueden solucionar. ¿Ok? Entonces, bueno, como vimos, desarrollar habilidades socioemocionales es muy importante, es necesario para aprender, pero también contribuyen a un mejor rendimiento y desempeño académico para poder tener éxito en su trayectoria académica y laboral. Entonces, las habilidades que ustedes les ayuden a desarrollar ahorita les van a servir para toda la vida. Por añadiduría, estas habilidades socioemocionales también están asociadas con nivel mejor logro académico, realizar estudios superiores que no corten su trayectoria académica, sino que sigan perfeccionándola, ¿no? Son personas más educadas en estas habilidades, que son educadas desde pequeños, cuando son adultos, pues tienen mejores probabilidades de obtener mayores resultados académicos, ¿ok? Entonces, hay muchos beneficios cuando las habilidades socioemocionales se desarrollan. Y entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros como docentes? Estar presentes.
acompañarlos pero de forma activa, establecer un espacio seguro donde ellos tengan la confianza de decirnos, de manifestarnos, de expresar esas emociones, de ver esas conductas que a lo mejor no son tan benéficas, pero de pedir también ayuda. Entonces, a partir de esa presencia, de ese acompañamiento, pues ellos también aprenden a desarrollar habilidades socioemocionales y, por ende, mejorar ese rendimiento académico, ¿no? Entonces, hagámonos presentes de forma activa para poder apoyarles. ¿Okay? Y bueno, aquí hay alguna bibliografía por si quieren ampliar un poquito más en el tema, tomarle captura de pantalla. Y finalmente, pues sí me gustaría escucharlos en las conclusiones que se llevan de este taller, de esta sesión, y a qué se comprometerían, ¿no? Entonces, para ir terminando. Gracias, Jennifer. Les pedimos a los maestras y maestros que asistieron el día de hoy que envíen sus chats. Los vamos a dejar aquí guardados, porque ya estamos en tiempo para que vayamos cerrando, si me lo permites. Entonces, les agradecemos mucho su participación, el haber compartido esta tarde con nosotros. Espero haber aportado algo en este trabajo que ustedes hacen con sus adolescentes y con sus emociones con ellos. Y bueno, que tengan muy bonita tarde. Muy bien, pues maestros, maestras, esta que está compartiendo aquí mi compañera Jennifer es lo que va a aparecer al cerrar nuestra sesión para que ustedes puedan tener a bien contestar esta encuesta de satisfacción. Y los invitamos, maestros y maestras, a visitar en YouTube, en Instagram, Facebook, la página de Mayulan Bachillerato, para que estén enterados de nuestras sesiones futuras y de nuestros materiales. Muchas gracias, maestros y maestras. Una buena tarde y muchas gracias, Jennifer López. Ojalá que haya sido una tarde provechosa. Muchas gracias, maestros y maestras. Excelente día. Gracias.